Bienvenidos al nuevo video del canal. En esta ocasión lo que vamos a analizar un poquito es los elementos de una parábola, ¿sí? Vamos a ver qué significan, qué son los elementos de una parábola. Vamos a ver que pueden llegar a ser útiles en el momento de hacer algún tipo de análisis del gráfico, algún análisis de una situación que estemos trabajando, alguna modelización. Estos elementos de la parábola que vamos a ver ahora pueden facilitarnos bastante el análisis que podemos hacer después. Vamos ahora a ver el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es identificarlos dentro del gráfico. Una vez que los identificamos dentro del gráfico, lo que vamos a hacer es analizar caso por caso, ¿sí? Porque recordemos que una función cuadrática, ¿sí? Que es lo que está representado acá en este sistema de ejes cartesianos, se puede dar, generalmente se da de tres maneras distintas, en tres expresiones distintas. Una que se conoce como polinómica, una que se conoce como canónica y otra que se conoce como factorizada. Vamos a repasar las tres y ver cómo determinar cada uno de los elementos partiendo de cada uno de los casos. Lo que vamos a arrancar ahora es comenzar, como dije recién, a identificar dentro del gráfico cuáles son los elementos. Tenemos, por un lado, este punto de acá abajo, ¿sí? Que se denomina vértice, ¿sí? Que el vértice puede ser o el punto más bajo o el punto más alto de la parábola, ¿sí? O el mínimo o el máximo de la parábola. Eso va a depender, después vamos a analizar en otro video seguramente, de qué manera influye el coeficiente principal, ¿sí? En la forma de la parábola. Pero eso vamos a dejarlo para otro video. Bien, por otro lado tenemos de este lado la ordenada al origen, que esa siempre va a ser la más sencilla de determinar, de observar en el gráfico, porque es siempre lo mismo para toda función, se cumple igual, que es la intersección con el eje Y. Este puntito que yo marqué acá es un punto simétrico a la ordenada al origen. ¿Qué puede estar o no puede estar? Eso es un poquito aleatorio dependiendo de la exactitud que necesitemos en el gráfico. Y después tenemos las dos intersecciones, ¿sí? Que se llaman raíces. Raíz y raíz. El tema de la raíz, ¿sí? Va a depender, puede que exista una raíz, dos raíces o ninguna raíz, dependiendo de algunas cuestiones en la ecuación. Por ahora vamos a analizar, ¿sí? Estos puntitos, estos elementos, ¿sí? Y vamos a intentar explicar cómo determinarlos a través de cada una de las expresiones. Por ejemplo, si lo tenemos dado en una función cuadrática dada en su forma polinómica, ¿sí? En donde la función polinómica va a tener esta forma: ax al cuadrado más bx más un c, ¿sí? Si la tenemos ahí, acá tenemos que identificar siempre, este es el coeficiente principal, el coeficiente del término lineal y el término independiente, ¿sí? En ese caso sí, vamos a arrancar, yo siempre tengo la costumbre de arrancar de lo más complicado a lo más sencillo, por una cuestión de costumbre, pero ustedes pueden ir determinando en el orden que ustedes quieran, esto no va a alterar para nada la forma de la parábola. Por ejemplo, si quiero calcular las raíces, ¿sí? Y está en su forma polinómica y la forma polinómica está completa, tiene el término A, B y C, ¿sí? Sirve para todo, bien, pero se puede optar por otros caminos si no está completa. Tenemos que aplicar la fórmula resolvente, esa famosa fórmula bastante larga, ¿sí? Que dice menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. ¿Bien? ¿Qué quiere decir acá? Acá lo que tengo que hacer es identificar a, b y c, reemplazarlo acá adentro, resolver, y en un momento me va a quedar para hacer por un lado la suma y por otro lado la resta. ¿Bien? Bueno, de esa manera determinamos las raíces y tenemos la expresión, como dijimos recién, polinómica. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a analizar la ordenada del origen. La ordenada del origen, en el caso de la expresión polinómica, es muy simple, porque la ordenada del origen, ordenada
al origen es el término independiente. Independiente. En este caso, el término independiente para nosotros se va a llamar C. Siempre va a ser aquel que no tenga ninguna X acompañándolo. Después, para calcular el vértice. ¿Bien? El vértice, como es un punto, ¿sí? Yo necesito determinar sobre qué coordenadas en X tiene y qué coordenadas en Y tiene. En este caso, en este ejemplo que vemos acá, el vértice estaría situado en el punto 1, menos 3. ¿Bien? Entonces acá lo que vamos a hacer es dos cálculos que tenemos que hacer. Por un lado vamos a sacar lo que se conoce como el X del vértice, haciendo menos B sobre 2 veces A. Recuerden que el valor de B y el valor de A lo sacamos de la expresión que nos da el ejercicio. ¿Bien? Y una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer para sacar la coordenada Y del vértice es evaluar la función en el X del vértice. ¿Qué quiere decir evaluar la función en el X del vértice? Yo acabo de llegar a un valor. Una vez que tenga ese valor, lo voy a reemplazar en todas las X de acá que me aparezcan en mi función original. ¿Sí? Y ahí voy a encontrar, voy a resolver esa operación combinada. Supónganse, por ejemplo, que acá me da X del vértice 1. ¿Sí? Entonces acá en el lugar de la X, ¿sí? Voy a reemplazar 1 y 1, resuelvo la operación combinada y voy a llegar a un valor. Ese valor va a ser el Y del vértice. Sería así como determinar la imagen de este punto de acá, del XB. Recuerden que A, B y C van a ser valores ya conocidos, previamente conocidos. Las únicas ahí que no van a conocer, que va a ser la variable independiente, va a ser X. Bien, una vez que tengo el vértice, tengo la ordenada del origen, tengo las raíces, ya puedo determinar aproximadamente la gráfica. Bueno, supongamos ahora que la expresión que vamos a tener de la función cuadrática va a ser la expresión factorizada. Bien, sabemos que la expresión factorizada va a tener esta forma. Ax menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Recuerden que entre cada uno de los miembros hay una multiplicación. Bien, en este caso, si yo quiero calcular, como arrancamos en el caso anterior con las raíces, va a ser muy simple. ¿Por qué? Porque las raíces en esta expresión ya van a estar dadas. ¿Sí? Ya sea una o dos, ya van a estar dadas. Acá cabe la aclaración de que esta expresión no se va a poder encontrar si la función no tiene raíces. ¿Bien? Entonces, supongamos que sí, que tiene raíces, y vamos a ver cómo determinarla. Bueno, en una expresión factorizada, el valor de A, el valor de x1 y el valor de x2 lo vamos a poder conocer, ¿sí? Independientemente si tiene una o dos raíces. Entonces acá las raíces van a ser x1 y x2. No hay que hacer ningún cálculo. ¿Bien? En este caso, para la factorizada, directamente lo que hago es observar x1, x2 y ya tengo las dos raíces. Bien, la ordenada al origen, ¿sí? Ahora sí acá tenemos que hacer un pasito distinto. Ordenada al origen, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, ¿sí? Fíjense que, pensemos esto, la ordenada al origen es un punto, ¿bien? El cual tiene coordenada x0, ¿sí? Y puede ser cualquier valor de y, no lo sé, lo tengo que averiguar. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar qué pasa con la función cuando x vale 0. ¿Bien? En otras palabras, lo que tengo que hacer es reemplazar x por 0. ¿Bien? Nosotros dijimos a, x1 y x2 van a ser valores ya conocidos previamente. Lo único que tengo que hacer es en esta x y en esta x, en las dos x, reemplazarlas por el valor 0. Resolver esa operación que me queda, ¿bien? Y ahí voy a hallar el valor de la ordenada al origen. ¿Bien? Bueno, ya tenemos raíces, ordenada al origen, faltaría el vértice. En caso del vértice, ¿sí? El vértice lo que va a tener
es que va a estar ubicado justo a la mitad de las dos raíces. Bien, entonces, si yo quiero sacar la coordenada x del vértice, lo que puedo hacer es hacer una semisuma entre las dos raíces, es decir, x1 más x2 dividido 2. Y ahí encuentro el x del vértice. ¿Sí? Cabe destacar que esto sucede ¿por qué? Porque acá, ¿sí? Este eje que tenemos acá se llama eje de simetría. Y el eje de simetría deja lo mismo para un lado que para el otro. Es decir, supónganse, vieron, que desde a esta altura la raíz está ubicada a 2 unidades hacia la derecha, entonces la otra raíz tiene que estar ubicada a 2 unidades hacia la izquierda. Si el eje de simetría lo que me permite es encontrar los puntos simétricos, por ejemplo, como vimos anteriormente. Bien, y una vez que tengo esto, vuelvo a repetir, igual que en el caso anterior, para sacar el y del vértice, porque recuerden que el vértice, ¿sí?, va a estar formado por una coordenada xb y una coordenada b. El y del vértice lo vamos a calcular evaluando la función en el x del vértice. Vuelvo a repetir, ¿qué es eso? El valor que me da acá de esta cuenta, ¿sí?, lo que hago es meterlo en el lugar de las x acá en la función original, resolver la operación, lo mismo que hacemos acá, ¿sí? Pero ahora obviamente me va a dar, es muy probable, ¿no? Puede que sí, puede que coincida, puede que no, que me va a dar otro valor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sí me va a dar otro valor. Bien, una vez que tenemos todos eso, ya estaríamos en condiciones de poder hacer la gráfica. Vamos a ver ahora el último caso, el caso para la expresión canónica de una función cuadrática. Y bueno, en este caso la expresión canónica, perdón, va a ser de esta manera: ax menos xb más ib, acá elevado al cuadrado. ¿Bien? Acá, fíjense que, bueno, para calcular las raíces, ¿sí? Para calcular las raíces, voy a tener varias maneras, ¿sí? Varias maneras. Yo lo que recomiendo, ¿bien?, es igualar la función a cero y resolver la ecuación. ¿Bien? O sea, tengo, supónganse, a es un número, xb va a ser un número y b va a ser otro número. Entonces, a toda esa expresión la igualo a cero, ¿sí?, y empiezo a tratar de despejar x, ¿sí? Es muy probable que en algún momento vayan a tener que usar lo que se conoce como la fórmula resolvente, como lo vimos en el caso anterior, ¿sí? Y el otro camino es transformar esta expresión canónica en una expresión polinómica y aplicar resolvente, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer para encontrar las raíces es igualar a 0 y resolver, o bien pasar a polinómica y aplicar resolvente. Bien, cualquiera de las dos está bien, cualquiera de los dos caminos está bien. Quizás esta parte sea como la más complicada, la que más trabajo quizás le pueda llegar a demandar. Bien, ahora, la ordenada al origen, al igual que en el caso anterior de la factorizada, ordenada al origen, ¿sí?, lo que tengo que hacer es reemplazar x por 0, ¿sí? En el lugar, recuerden que a, xb y b van a ser valores ya conocidos, ¿bien? Lo que tengo que reemplazar es esta x por 0, resolver esa operación combinada que me queda ahí, y ahí voy a encontrar cuál va a ser la ordenada al origen. Y en este caso, para el vértice, no vamos a tener que realizar ningún tipo de cálculo, porque fíjense que ya me los va a dar la expresión canónica como un dato. Entonces, el x del vértice directamente escribo
cuáles son los valores que tiene este XB, este y B, y vamos a terminar de ahí de determinar todos los elementos y ahí vamos a poder hacer la gráfica aproximada.